suicidio. Creo que voy a ser breve. Y básicamente que yo conozca dos hipótesis evolucionistas. No sé si Julio conoce alguna más, pero creo que no las hay. Voy a decir cosas polémicas a lo largo de la charla, entonces los que seáis líderes, vosotros tenéis que seguir en la ortodoxia, ¿vale? Bueno, entonces la cuestión, la pregunta es ¿por qué existe el suicidio en la especie humana? Como especie, ¿por qué entre el repertorio de conductas que tiene la especie humana existe esa de quitarse de en medio? Os pongo este caso clínico de un tipo de suicidio que a mí me resulta personalmente muy difícil de entender, que es un tipo de suicidio más impulsivo. Es en China, es una señora que no tiene antecedentes mentales. Un día un vecino le acusa de que ha robado unos huevos. La vergüenza que tiene es tan grande que va a casa y se toma un pesticida. Ella dice que una persona no puede vivir sin reputación. Gritaba antes de morir, moriré para demostrar que no robé esos huevos. Y dices, ¿sabes? Pues voy a morir para... Este es un tipo de suicidio que algunos han llamado suicidio con intención hostil. En el fondo todo suicidio tiene una intención hostil, porque decía Gustavo Bueno, creo que era que todo el mundo se suicida contra algo o contra alguien, ¿no? Pero esto de que le voy a fastidiar matándome, yo personalmente pues es chocante, ¿no? El suicidio este que hablamos de intención hostil en pueblos de África o de Nueva Guinea o tal, existe un poco catalogado como tal. Ellos tienen la idea de que cuando alguien muere de suicidio es porque alguien le ha hecho algo por alguna razón. Entonces, esa persona que supuestamente ha motivado el suicidio de la persona tiene que pagar de alguna manera. En Nueva Guinea o así, tú tienes que decir contra quién va el suicidio, quién es la persona que te lleva a hacer eso, y luego tienes que hacer el suicidio de manera pública. Y entonces esa persona tiene que dar alguna compensación a la familia o pagar una multa o algún tipo de cosa. Este suicidio lo he sacado de este artículo de Science, donde habla de las peculiaridades del suicidio en Asia, donde parece que está menos relacionado con enfermedad mental y donde hay un mayor porcentaje de suicidios impulsivos y también se suicidan más mujeres. Parece que en relación a la disponibilidad de los pesticidas. La definición de suicidio que voy a manejar o que manejan los autores de los que voy a hablar sería esta, sobre todo el segundo. Y el suicidio supone un rompecabezas para la teoría evolucionista. Evidentemente, todo lo que sabemos de la evolución, pues una criatura que se quita del medio no encaja con todo lo que sabemos de evolución, como dice ahí Darwin o no sé, fácilmente comprensible. ¿Por qué requiere una explicación? Cuando se dan estas tres cosas que tenéis ahí, variabilidad, heredabilidad y un efecto diferencial sobre la supervivencia y la reproducción, ocurre evolución. Esto puede ser en criaturas biológicas, en virus informáticos o el día de mañana en robots o lo que sea. Entonces el suicidio tiene una variabilidad, o sea, en grupos, en naciones hay más suicidio que en otros, en grupos étnicos más que en otros, en personas más que en otras. El efecto diferencial sobre la supervivencia es obvio. Y en cuanto a la heredabilidad, bueno, sabemos que el suicidio corre en familias. Tenemos el caso de la familia de Ernest Hemingway, cuando Margot Hemingway se suicidó en el 96 o 97, ya era el quinto suicidio en 4 generaciones. Claro, esto no implica necesariamente que haya un componente genético, pero es que tenemos estudios en gemelos donde se encuentra una heredabilidad del 35 al 55%. Estamos hablando, claro, lo que os digo, que el suicidio es heredable. Esto choca, ¿no? Bueno, ¿qué se hereda exactamente? Bueno, y hay estudios también de asociación de genoma. Ahí habla de un 43% de heredabilidad. En este estudio, por ejemplo, se encuentran algunos alelos que se encuentran implicados, están también implicados en inflamación, que es un tema muy relacionado ahora con depresión y todo esto. El tema sería que se hereda, ¿no? Porque sabemos que las enfermedades mentales
tienen una heredabilidad, entonces podríamos pensar que se debe a la heredabilidad de las enfermedades mentales. Pero han descontado esto, supuestamente, y aún así queda habiendo una heredabilidad de la suicidalidad como tal, que quizás tenga que ver con una mayor impulsividad o una mayor tendencia a la agresividad o alguna cosa de este tipo. No es tan clara. Por dar algunos datos de suicidio, simplemente, que aunque es una cosa infrecuente, pues fijaros, es más frecuente que las muertes por guerras y homicidios juntas. O sea que, y por ejemplo, en hombres de esta edad es más frecuente que las muertes por cáncer o las muertes por accidentes de tráfico. Entonces, para entender el suicidio desde el punto de vista evolucionista, tendríamos tres formas de explicarlo. El suicidio podría ser una adaptación, el suicidio podría ser un subproducto, o el suicidio podría ser simplemente ruido, azar, podría ser algo que no necesitaría mayor explicación. ¿Qué es una adaptación? Una adaptación es una característica heredada que llega a ser propia de la especie por un proceso de selección natural. O sea, esa característica se ha seleccionado expresamente. Pueden ser muchas. Ojo, muchas adaptaciones. Un subproducto es algo que no ha sido seleccionado directamente por la selección natural, pero que va en el paquete. Por ejemplo, el color blanco de los huesos no se ha seleccionado. Se ha seleccionado que los huesos tengan calcio, y el calcio es blanco, pero eso es un producto, va asociado, no es nada. Lo digo, esto es importante porque las dos explicaciones que voy a dar del suicidio, la primera lo considera una adaptación y la segunda lo considera un subproducto. Y luego que sea por azar, por ruido, que esta explicación, bueno, la podemos pasar yo creo que bastante rápida, porque es universal. Cuando una cosa es por azar, normalmente suele ser neutra, y evidentemente el suicidio no es neutro en cuanto a las consecuencias para la reproducción. Y tampoco es algo transitorio, porque si hubiera habido una deriva genética, un cuello de botella, alguna cosa así, pues duraría un tiempo o lo que sea, pero no sería ni universal. Bueno, la primera explicación es esta. Es la única que había hasta ahora y la voy a pasar un poquito más rápido y luego hablaré de la que acaba de salir el año pasado, que a mí pues, me ha parecido muy interesante leerla y por eso quiero presentarosla. Pero esta es la que había hasta ahora, que es del año 81, este libro, creo, y es de Nis de Catanzaro, que tiene varios artículos y al final el libro este. Las bases teóricas, como las ha explicado Juan Ignacio Pérez, se basa en la teoría de Hamilton, de la inclusive fitness, ya lo ha explicado él, la aptitud, la traducción es difícil de hacer, pero yo creo que se puede dejar en inglés y entendemos el término inclusive fitness en biología. Pues eso, la fitness es la capacidad de un individuo para reproducirse, para pasar sus genes a la siguiente generación, y un individuo tiene no solo la posibilidad de pasar sus genes, sino que puede también ayudar a la supervivencia de sus familiares y de esa manera también pasaría sus genes. Bueno, esto de sus genes es una forma de hablar. Cuando yo hablo de mis genes, pues si mis genes hablaran, dirían que Pablo es su vehículo. Si miramos las cosas desde el punto de vista de la teoría de Gen, de las ideas de Hamilton y de Richard Dawkins, que luego las popularizó, nosotros somos, los individuos somos vehículos para transportar los genes a la siguiente generación. O sea, estamos al servicio de los genes. Los que continúan y siguen y son inmortales son los genes. Nosotros somos unos cascarones que tenemos un tiempo y vamos a desaparecer. Entonces, nosotros decimos nuestros genes, los genes podrían decir mis vehículos, ¿no? Entonces, para entender esta teoría del suicidio, tenéis que poneros las gafas de visión genética y ver las cosas desde la visión de los genes, lo cual es bastante desagradable, no es empático y bueno, es una cosa un poco crudo que no gusta, pero bueno, yo creo que la naturaleza es amoral y hay lo que hay. La hipótesis tiene, bueno, varias partes. La primera parte sería la siguiente. El suicidio ocurriría en personas que tienen una fitness, una capacidad de pasar sus genes a la siguiente generación disminuida. Y por lo tanto, esa disminución de la capacidad no extraería genes del pool genético, es decir,
Si esa persona no es capaz de pasar sus genes a la siguiente generación, entonces la selección natural no tiene por qué actuar. Sería un poquito la idea de por qué existe la enfermedad de Huntington, por qué existe la demencia, este tipo de cosas. A la evolución, lo que pase después de nuestro periodo reproductor no le importa tanto. Entonces, si hay personas que tienen una fitness disminuida y no van a pasar los genes de ninguna manera ya a la siguiente generación, pues entonces que se suiciden no le importa la selección natural. Esas personas ya estarían muertas genéticamente, por así entenderlo. Creo que es un poquito crudo decirlo así, pero para que os metáis un poquito en la expresión. Y vosotros, si fijáis en qué tipo de cosas o de causas mueren el suicidio, enfermedad grave, ruina económica, es más frecuente en solteros, divorciados, viudos, en personas mayores, en personas aisladas socialmente. Todo esto lo podemos leer como una reducción de la fitness. ¿De acuerdo? Entonces, eso por una parte. La segunda parte tiene que ver con el altruismo. Es decir, cuando yo no puedo pasar mis genes a la siguiente generación, tiro por la vía de ayudar a mis genes. Y entonces aquí ocurre una cosa que yo creo que sí se ve en la clínica, que es que los pacientes nos cuentan que se sienten una carga para la familia y que la familia estaría mejor sin ellos. Cuando están diciendo la familia, están diciendo sus genes. Es decir, desde esta visión, que entiendo que es bastante cruda, el individuo podría llegar a ser un obstáculo para la transmisión de sus propios genes. Es decir, sus propios genes, su familia, estaría mejor si él no estuviera. Esa inversión que tiene que hacer la familia, etcétera, en esa persona, dejas de hacerla y los recursos y medios que tienes los invertirías en otra nueva persona o lo que sea. Lo que os decía, creo que es una realidad clínica que cuando hay esta sensación de carga para la familia, el riesgo de suicidio es alto y que es un factor de riesgo. De Catanzaro no solo tiene esta visión genética, que os comento, bastante cruda para entender el suicidio, sino que luego toca en el libro aspectos también culturales de todas las personas que tienen una fitness reducida, que tienen cáncer, que tienen no sé qué, que están en paro. Muy pocas son las que se suicidan, no tiene que haber más cosas, no puede ser solo esa la explicación. Hay un factor de aprendizaje, es decir, en unos países la gente se suicida de una manera, en otros se suicida de otras, quiere decir que hay un componente también cultural. Él analiza también el papel de la tecnología, por ejemplo. Para ciertos suicidios tiene que haber un desarrollo tecnológico, muy grande, pero tiene que haberlo. El suicidio más extendido en el mundo, probablemente ahora, no sé, en tiempos de cazadores-recolectores, es el ahorcamiento. Entonces, bueno, pues se necesita por lo menos, no sé, alguna prenda de ropa o confeccionar una cuerda o algún tipo. Otro tipo de suicidios siempre ha estado disponible, que es tirarte a una altura o ahogarte, tirarte a un río. Pero para armas o lo que sea, pues tendría que haber ya una cierta tecnología de armas o lo que sea para poder agredirte. Otra posibilidad que colabora al suicidio sería un desajuste entre el ambiente ancestral y moderno. En el caso de la señora que os he puesto, tienes un rato de que estás carreada o estás agresiva o lo que sea, y a lo mejor pues se te pasa para el día siguiente o para otro momento, pero si tienes un pesticida o si tienes una pistola, pues vas y actúas. Y en los cazadores recolectores pues no había esa posibilidad, igual tenías que irte muy lejos para tirarte a un río, para subirte a algún sitio, y mientras tanto se te había pasado el cambio. Luego está también la posibilidad de que la cultura moderna, es un poco lo que hablamos ayer, Miquel comentaba de esto cuando los chimpancés, nos coloca en situaciones de estrés para las que no estamos preparados genéticamente. Es decir, quizás nuestro ambiente era más tipo de cazadores-recolectores que no el de estar trabajando en Mercadona, como algunos de mis pacientes, y estar acosados por sus jefes, ¿no? Entonces, igual hay un desfase, un desajuste entre el ambiente ancestral y el de todo esto que he dicho, quizás el resumen sería que las explicaciones del suicidio que tienen que ver con el altruismo son las que más visos de realidad pueden tener. Thomas Joerner, no sé si lo conocéis, es un hombre que escribió este libro sobre por qué se suicida la gente. A él se le suicidó su padre y es un suicidio muy famoso,
esta teoría suya pues se ha comentado mucho. Básicamente él dice que para suicidarse hace falta dos cosas: poder suicidarte y querer suicidarte. Para poder suicidarte tienes que adquirir la capacidad de lesionarte a ti mismo y de hacer daño contra tu propio organismo, que es algo que por definición cuesta, o la naturaleza nos va a impedir que lo hagamos. Y para querer lesionarse tiene que haber, él dice, dos cosas: sentirse una carga, volvemos a lo de antes, no sentirte eficaz, competente, y luego un sentimiento de desconexión social, emocional. Toda esta teoría de Joyner ha tenido pues, bastante eco, y yo cuando leí el libro, pues como evolucionista, que me gusta el tema, pues eché en falta la visión evolucionista, pero he visto que luego él ha tirado hacia la evolución, porque al final si quieres entender algo que tenga que ver con la mente, tienes que entender con la evolución. Y entonces él ha publicado con su grupo esto hace poco, bueno, relativamente, donde él dice que el suicidio es como una variante de las conductas de autosacrificio que existen pues, en las hormigas, en las criaturas eucocidiales, que son pues, abejas, todo este tipo de insectos. Todas estas especies subsociales son como una especie de superorganismos, ¿no? Donde la reina, que es la que se reproduce, equivaldría a las gónadas, los guerreros equivaldrían al sistema inmune, es como si fuera. Entonces hay muchos tipos de conductas donde unas se sacrifican, digamos, por el bien de toda la colonia, ¿no? Y explicaciones del suicidio que tienen que ver con este altruismo. De hecho, por ejemplo, hay algunos estudios donde personas que puntúan alto en el altruismo tienen más riesgo de suicidio. Por ejemplo, hay algunas en Estados Unidos, hay bomberos oficiales y hay bomberos que son voluntarios y tienen mayor riesgo de suicidio los bomberos voluntarios que los bomberos que lo hacen con su trabajo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay cierto base para todo esto. Entonces, esa la hipótesis la dejo por ahí, la de Catanzaro, que es la única que había. Y el año pasado salió esta tesis doctoral que ahora va a salir en libro de Soper, de Clifford Soper, y sacó una tesis doctoral que, bueno, a mí me ha parecido bastante interesante, muy polémica. Yo no me creo todo lo que dice, vaya por delante, cuando venga la tabla de preguntas no sé cómo me voy a defender o cómo voy a defender estas dos hipótesis, pero vamos a darle una pensada. Yo creo que le podemos dar el beneficio de la duda y darle un poquito una pensada, ¿eh? Va a sacar un libro ahora un poco y esta es la tesis, la tenéis en internet, si puede, metéis el título y os sale, está en ResearchGate y la podéis bajar entera, ¿eh? Bueno, entonces Soper lo que dice es que el suicidio, el mecanismo por el que se suicida no es por una adaptación, no es algo expresamente la selección natural ha diseñado el suicidio, sino que sería un subproducto de dos cosas que tenemos los seres humanos, que eso es lo que nos llevaría secundariamente a tener la capacidad de suicidarnos. Entonces, una cosa es lo llama así en general dolor y otra cosa la llama cerebro. Dolor quiere decir la capacidad de experimentar dolor psicológico. Evidentemente la tenemos. Y luego lo que llama cerebro pues sería conciencia, inteligencia, lo que queramos llamar. ¿Qué pasa? En la vida sufrimos por muchas cosas, evidentemente, como hablábamos ayer, por problemas de tipo familiar, laboral, etc. Y ahí llega un momento en que la especie humana evoluciona cognitivamente hasta un punto en el que se da cuenta y dice, caramba, si me mato, se acabó el dolor. Este es el punto clave. Y hasta aquí bien, pero a partir de ahora es donde el giro que pega Soper es interesante y donde los que sois ya psiquiatras expertos y psicólogos expertos vais a dejar de seguirme y vais a empezar a cabrearos conmigo. Pero bueno, espero que no llegue la cosa a mayores. Él lo que dice es lo siguiente, es decir, si pasamos de este umbral de inteligencia que decimos, ostras, me puedo matar, la vida tiene es tan puñetera que se tendría que suicidar muchísima más gente. Y entonces, esta capacidad de suicidarnos se convertiría en lo que se llama una presión evolutiva. Una presión evolutiva quiere decir un cambio en el ambiente. Por ejemplo, imaginaos que la temperatura baja a 10 grados en el planeta, eso sería una presión evolutiva para que las criaturas que se adapten mejor a una temperatura más baja, por ejemplo, imagínate una mutación que te permite tener una piel más gruesa, una capa de grasa más importante, esas criaturas, bajo esa presión ambiental, sobrevivirían. Entonces, las criaturas que tuvieran menor suicidalidad
desplazarían a las que fueran más fáciles de suicidarse, ¿de acuerdo? Entonces, él lo que dice es decir, si no hay tanto suicidio, tiene que ser porque hay defensas antisuicidio, ¿vale? Pues si no, tendríamos que ver mucho más suicidio de lo que vemos. Entonces él se pone a ver un poquito cómo serían esas defensas, lo que os he dicho. Bueno, antes de seguir con Soper, sí, quería poner este libro porque esto es un libro que también va en la misma línea. A ver, esto es también especulativo, no son estudios de recibo o control. Este es un libro que llega un poquito a conclusiones parecidas, que viene a decir que la existencia del ser humano va muy ligada a la negación de la realidad. Es decir, cuando el ser humano llega a un nivel cognitivo que se da cuenta de que se va a morir, que existe la muerte, vas a morir tú, tus hijos, tus abuelos, que no vas a ningún sitio, que nada tiene sentido, lo siento, pues no tendrías ganas de vivir ni de seguir adelante. Entonces, esto es lo que dicen, la idea fue de Danny Grove, que ya falleció, que posiblemente igual ha habido criaturas que han tenido un desarrollo cognitivo que les ha llevado a ese punto, pero que desaparecieron por no ser capaces de superar esa fase. Para superar esa fase, ¿qué hay que hacer? Negar la realidad. Entonces, nuestra mayor inteligencia, nuestro mayor desarrollo cognitivo iría unido a una negación de la realidad, que luego vamos a ver un poquito porque también lo toca Soper, a qué me refiero con negación de la realidad. No sé si habéis seguido. En realidad lo que están diciendo Barkey y Brouwer es que no necesitamos dos cosas, como dice Soper, dolor y cerebro. Si tenemos cerebro, ya tenemos dolor, porque vamos a ser conscientes que nos morimos y que esto tiene un fin, ¿de acuerdo? Entonces Soper mira a ver cómo tendrían que ser las defensas antisuicidio. Y tiene 20 ítems de cómo serían. He puesto algunos simplemente por ilustrarlo. La tesis tiene 300 páginas, no quiero transmitiros un poco las ideas claves para que os hagan pensar. Bueno, las tenéis ahí, ¿no? Y ahora viene un poquito ya lo que os decía, donde los expertos van a... Bueno, pues serían involuntarias, les pondría en marcha la aparición de ideas de suicidio, aparecerían a partir de la adolescencia, porque lo que os he comentado del desarrollo de la inteligencia filogenético en la edad ocurre lo mismo, un periodo de 4 o 6 años, evidentemente están llenos de vida, de positivismo, entonces, pero cuando llegas a la adolescencia es muy raro el suicidio antes de 10 años, pues es rarísimo, a partir de la adolescencia es cuando las defensas antisuicidio pueden hacer que el individuo se comporte de manera anómala, porque son irracionales, no las tienes que controlar tú no puedes controlar esas defensas antisuicidio porque no funcionaría, tienen que ser automáticas e imponérseme a ti, se te tienen que imponer. Y entonces él va y dice, ¿y existen mecanismos psicológicos que cumplan estos criterios de defensas antisuicidio? Y entonces viene la bomba. Y dice, sí, las enfermedades mentales cumplen muchos de estos criterios, lo que él llama trastornos mentales comunes. Y a partir de aquí todos vais a pensar que estoy empezando a decir tonterías. Bien, ¿a qué trastornos mentales comunes se refiere él? Depresión, alcoholismo, psicosis, esquizofrenia tal no lo dice, pero ideas delirantes, trastorno obsesivo-compulsivo, hablo de estos también. Por ejemplo, autismo, Alzheimer, no, ¿vale? No entraría en lo que él llama trastornos mentales comunes. Bien, voy a intentar defenderos que, pues yo lo que estoy diciendo ahora, fijaros que es totalmente a lo que se dice, por lo contrario a lo que os han enseñado, y nos han enseñado, lo que os estoy diciendo es, si no hubiera enfermedades mentales, la gente se suicidaría más. Cuando lo que nos han enseñado es que la gente se suicida porque tiene enfermedades mentales. Esta es gorda. Vale. Voy a intentar defenderos de qué manera las enfermedades mentales podrían ser barreras o defensas antisuicidio. ¿Qué tendrían que hacer? Tendrían que disminuir el dolor
o tendrían que disminuir nuestra capacidad cognitiva. Bien. Por ejemplo, la depresión disminuye nuestra capacidad cognitiva por planificar, no sé qué, nos da una inhibición motora, nos da a veces una incapacidad incluso de sentir, a veces cuando es muy grande, un endeudamiento afectivo, también en psicosis a veces hay un endeudamiento afectivo, estados disociativos, la disociación, tú no conectas con tu dolor, te vas de ahí, trastorno obsesivo compulsivo, tus rituales contrarrestan el dolor, te distraes del dolor. Delirios. Bueno, el alcoholismo está claro, tú drogas, te botas el dolor y delirios. Delirio, el delirio te da una narración donde tu dolor, no sé si te lo disminuye, pero te ayuda a vivir con ese dolor, te da un sentido al dolor. Todas estas cosas que estoy diciendo, no sé, a los más jóvenes os choca, pero yo cuando empecé en Zamudio, que era ese sigue siendo el faro mundial de la psiquiatría, los mayores ya nos decían estas cosas. Les ha comentado muchas veces, dices, a esta persona le quitas el delirio y se suicida. O por ejemplo nos hablan de las depresiones, de cuidado cuando empiezan a mejorar de las depresiones, porque pierden esa inhibición, esa capacidad cognitiva y tal, y entonces igual si no mejora todo el núcleo depresivo de fondo pueden llevarlo a cabo. Son cosas que también nos han contado mis mayores. Bueno, por aquí está eso más o menos explicado. Con respecto del tema del alcohol o de las drogas, yo no lo había visto en ningún sitio, pero es una cosa que también se la había Soper, lo que plantea la última línea, ¿no? En este estado. Si hablamos de los delirios, nos vamos a otra cosa. No sé por dónde estaría igual antes, el tema del alcohol. Es decir, sabemos que el alcohol, por ejemplo, conduce a suicidio, ¿no? Aumenta la impulsividad y está detrás de muchos suicidios. Pero, ¿hasta qué punto igual el alcohol ha evitado más suicidios de los que ha causado? ¿Cuánta gente ante un dolor importante se ha emborrachado, sea no sé qué, y mañana será otro día, y gracias a eso ha sobrevivido a un dolor que igual no habría podido tolerar de otra manera? Bien, pero el argumento de Soper continúa, porque él dice, vale, tenemos las enfermedades mentales, que son defensas contra el suicidio, pero estas defensas son caras, son costosas. ¿En qué sentido? La depresión es costosa, no trabajas, no sé qué, lleva tiempo. Las enfermedades mentales no es una cosa leve. Esto quiere decir que él piensa que sería interesante que hubiera otras defensas de primera línea que llama él, estas últimas, las que he comentado, enfermedades mentales, trastornos mentales, como serían defensas de última línea. Pero tendría que haber alguna defensa de primera línea que nos impidiera llegar hasta ahí, si podemos evitarlo. Esto, para que lo entendáis, sería parecido a lo que pasa con el sistema conductual inmune. No sé si habéis oído hablar de algunos que han teorizado un sistema inmune conductual. El sistema inmune va bien, hace anticuerpos, hace linfocitos, macrófagos, pero es caro. Producir anticuerpos, linfocitos, etcétera, requiere un gasto de energía importante. Sería mucho más interesante que yo no cogiera una infección, que tuviera mecanismos para no llegar a coger la infección. ¿Cuál? El asco. El asco es un mecanismo conductual que me aleja cuando veo heridas y no la pinta, no sé qué, alguien que vomita cosas asquerosas, que normalmente son cosas que tienen patógenos. El asco te aleja de ellas y impide que tu sistema inmune tenga que entrar en funcionamiento. ¿De acuerdo? Esa lógica la podemos aplicar aquí, es decir, puede haber algo similar que impida que tengamos que llegar a disparar enfermedades mentales para prevenir el suicidio. Y entonces aquí llegaríamos a defensas de tipo psicológico y cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra mente tiene un montón de sesgos, entre ellos el sesgo optimista. O sea, normalmente queremos vivir 4
cuando si tú miraras el mundo, o sea, no sé, tú eres un robot o un alien y no sé, miras el mundo así, bueno, esto es lo que decía antes, una mierda, o sea, aquí hay gente que se muere de hambre en África, no sé qué, esto no sé cuánto, me voy a morir, pues igual era más normal que pensaras que es más lógico no vivir. Pero sin embargo, por defecto tenemos un sesgo optimista y viva la pepa, sobre todo se ven los niños son optimismo radiante, ¿no? ¿Por qué? Porque somos descendientes de gente que fue optimista, los que fueron pesimistas no tuvieron hijos. Siempre nos creemos mucho más importantes de los que somos. Bueno, no voy a entrar en todos los egos psicológicos que hay, pero también tenemos mecanismos de defensa culturales. La religión, el tabú del suicidio y la estigma del suicidio. ¿Qué hacen estos mecanismos? Estos mecanismos lo que intentan es que ni pensemos en el suicidio. Y así evitar que llegues a tener ideas de suicidio. ¿Cómo? Pues, bueno, la religión, por una parte, te da explicaciones para el dolor, ¿no? Te dice, bueno, pues este dolor que no tienes forma de entenderlo, pues es que Dios te hace una prueba y luego en el otro mundo te dará no sé qué, en fin, te para tanto el dolor como la conciencia que tienes, que decíamos antes, de hacer algo, pues te da explicaciones. El suicidio, pues es un tabú del que no se habla en muchas civilizaciones y pueblos y tiene un estigma, o sea, no solo en nuestra cultura, sino en otras. La gente no dice que se ha suicidado tal, ha tenido un accidente, no sé cuánto, normalmente hablar de estas cosas, y eso hace que en general hay un tabú con la muerte, no nos gusta hablar de la muerte en general, pero más del suicidio. Entonces, esos mecanismos culturales lo que está haciendo es que el suicidio, alejarlo de nosotros y nos sea algo más difícil llegar hasta allí, ¿no? Entonces, las ideas básicas son estas, ya las tenéis, ¿eh? Claro, esto nos plantea un montón de preguntas. Si los trastornos mentales comunes son defensas contra el suicidio, ¿los trato o no los trato? ¿Estoy haciendo bien? Lo mismo del tabú del suicidio, el estigma y todo ese tipo, ¿las quitamos o no las quitamos? Si Chesterton tiene un dicho muy gracioso que dice, no quites una valla hasta que no sepas cuál fue la razón por la que la pusieron. Y hay algunos estudios, creo que es Micronesia o Polinesia, por ahí, donde en jóvenes han aumentado los suicidios cuando se ha facilitado el hablar de suicidio en foros, en chats, en cosas. Bueno, sabéis que el suicidio tiene otra cosa que se contagia también y que se extiende. Entonces, si yo quito el tabú del suicidio, el estigma, por una parte facilito que la gente pueda pedir ayuda a profesionales o buscar ayuda, podríamos facilitar el tratamiento. Pero podría tener igual la parte esa negativa, si esto es cierto, de al contrario, igual potenciar la facilidad de que la gente entre sí hable de suicidio, se hable de métodos, se expliquen cosas y igual empeoremos la situación. Y ahora ya para acabar, vuelvo a la señora del principio y voy a hacer un intento de explicación y voy a comentar algo. El intento de explicación sería ¿cómo podemos entender que esta señora, por una pérdida de reputación, se suicide? Vamos a suponer que la gente se ha creído que ha robado esos huevos, que realmente su reputación está dañada. Cuando alguien tiene la reputación dañada está muerto socialmente. Socialmente está muerto. Y habéis visto ahora en internet muchos casos de gente que se han hecho, muchos. Yo conozco 4, 5, 6 gentes que le han hecho un linchamiento en internet y han acabado suicidándose. No conozco los casos en detalle, no se puede hacer una atribución causa-efecto, pero que probablemente ha sido uno de los factores que ha intervenido casi seguro. Entonces, es decir, si yo ya estoy muerto, voy a morir matando. Yo estoy perdido, pues voy a intentar fastidiar a esa persona que me ha hecho una posible explicación, no digo que. Pero ahora, volviendo a las ideas de Soper, imaginaos que esta persona, esta mujer va a casa, empieza a rumiar las cosas, empieza a meterse en la cama, empieza a llorar lo que me ha hecho este tío y hace una depresión. O imaginaros que empieza a beber y va, se alivia, se siente mejor, al día siguiente se toma otra copa, Imaginaros que desarrolla un trastorno mental como se había suicidado. Entonces yo creo que, a ver, muy especulativo, muy tal,
pero yo creo que merece la pena darle una pensada, ahí lo dejo. ¿Vale?